tardes, en esta ocasión vamos a presentar un pequeño cuestionario sobre las suturas continuas parte 2. Algunos materiales que vayamos a utilizar en esta práctica van a ser los gorros, la mascarilla, guantes, equipo de cirugía, hilo de sutura, bandeja, bisturí, pata de cerdo y en un adicional va a ser una porción de intestino semicocido. Para hacer el previo a la sutura vamos a hacer la colocación de gorro, mascarilla y guantes y vamos a proceder a la inserción del bisturí en el mango número 4 y proceder a realizar cortes de aproximadamente 5 centímetros necesarios para las prácticas de sutura. La primera sutura que vayamos a hacer en esta práctica va a ser la sutura invaginante córnea. Primeramente, para el primer paso vamos a insertar la aguja en un extremo y vamos a insertar la aguja por el extremo de enfrente también. Vamos a jalar el hilo hasta que se deje un cabo final, el cual vamos a hacer una sobrepinza para hacer 2 lazadas encima y sujetar el cabo final. Finalmente vamos a estirar ambos extremos con fuerza y hacer 2 nudos de una lazada por seguridad. Y por último vamos a cortar el excedente del cabo final. Como se pueden ver en las imágenes, en la parte 1, en la parte 2, en la parte 3 y en la parte 4. Ahora bien, en el quinto paso vamos a insertar la aguja de medio milímetro en un extremo lateral, que vendría siendo en esta parte de acá. En el sexto paso vamos a insertar la aguja de 1 milímetro en el otro extremo lateral, de modo que se vaya formando una sutura en zigzag, así de manera en diagonal, ¿no? En el séptimo paso va a ser al final de insertarse acá al mismo punto. Vamos a hacer así como tipo triángulo y vamos a colocar enfrente del último extremo, ¿no? Vamos a jalar el hilo y dejar un ojal, el cual nos va a ayudar a cerrar la herida y terminar la sutura. Vamos a jalar el extremo unido a la sutura, de modo que el ajuste provoque una sutura invaginante, o sea que va a ser para adentro. Vamos a realizar un nudo de 2 lazadas sobre la pinza y vamos a sujetar el ojal y jalar. Para asegurar vamos a utilizar 2 nudas de una lazada y cortamos los cabos. Ese sería el resultado de la sutura invaginante córnea, ¿no? Como se puede ver, tiene una sutura en forma de triángulos. También vemos que los bordes unidos son para adentro, o sea, invaginantes. En la siguiente sutura vamos a hacer una sutura invaginante Cushing, el cual va a ser similar al anterior, pero ya no diagonal, sino en forma recta. Primero vamos a insertar la aguja en un extremo, como lo hemos hecho anteriores veces. Vamos a insertar también la aguja por el extremo de enfrente. Vamos a jalar el hilo para dejar un cabo final sobre la pinza para hacer 2 lazadas encima y sujetar el cabo final. Ahora finalmente vamos a estirar ambos extremos con fuerza y hacer 2 nudos de una lazada por seguridad. Y vamos a realizar un corte del excedente del cabo final. Ahora vamos a insertar la aguja de medio milímetro en un extremo lateral y vamos a insertar la misma aguja por donde termina la primera puntada, como se puede ver en la imagen acá. Cosa que el hilo quede por dentro algunas partes y por fuera también otras, que quede así recto. Al finalizar vamos a insertar la aguja cerca del último punto, ¿no? Dejando un ojal que nos va a ayudar a cerrar la sutura. Vamos a insertar la aguja en el extremo de enfrente y jalar el hilo hasta dejar un ojal, ¿no? Como acabo de explicar. Y vamos a hacer un nudo de 2 lazadas sobre la pinza y sujetar el ojal y jalar. Vamos a hacer por seguridad 2 nudos de una lazada por seguridad y vamos a cortar los cabos. Este sería el resultado, que sería una sutura invaginante Cushing, que como se le mencionó igual que en el primero, va a ser los bordes de la herida por dentro.
invaginante. Ahora procedemos a hacer la sutura evaginante, el cual ya no va a ser como el anterior, sino que los bordes van a quedar para afuera. Primeramente vamos a hacer como las demás suturas, vamos a hacer la inserción de la aguja en un extremo, después en el extremo de enfrente vamos a jalar el hilo hasta dejar un cabo final y vamos a hacer 2 lazadas encima y sujetar el cabo final. Ahora también vamos a hacer 2 nudos de una lazada por seguridad y vamos a cortar el excedente del cabo final. Ahora también vamos a hacer hacer la inserción de la aguja en un extremo del borde lateral y también vamos a hacer con la misma aguja en el extremo del borde lateral del lado de enfrente a la misma altura en donde termina la primera puntada, ¿no? Ahora también otra vez vamos a insertar la aguja del lado contrario de modo que vaya quedando líneas de puntadas, como se puede ver en las imágenes, ¿no? Quedando así al final insertar la aguja cerca del último punto y vamos también a insertar la aguja en el extremo de enfrente, ¿no? Vamos a jalar el hilo y vamos a dejar un pequeño ojal que nos va a ayudar para cerrar la herida. Vamos a jalar el extremo unido a la sutura de modo que el ajuste provoque una sutura invaginante, o sea, para afuera. Como se puede ver en la imagen, los bordes de la herida ya no quedan para adentro como las anteriores suturas, sino queda para afuera. Vamos a hacer un nudo de 2 lazadas o incluso de 3 lazadas. Vamos a hacer sujetar el ojal y jalar. Vamos a hacer 2 nudos también de una lazada por seguridad y vamos a cortar los cabos que estén sobrando, ¿no? Ese sería el resultado de la sutura invaginante, el cual nos va a ayudar a cerrar la herida de modo que los bordes de la herida sean para afuera. Ahora por último tenemos la sutura jareta o bolsa de tabaco, también conocida. Ahora para esta ocasión vamos a utilizar ya no una pata de cerdo, sino vamos a utilizar un intestino, el cual primeramente vamos a hacer con la ayuda de la aguja, vamos a insertar en el borde de un extremo, vamos a jalar el hilo dejando un cabo final sin hacer ningún nudo, así solo va a estar. Vamos a insertar la aguja de arriba a abajo por el borde del intestino, dejando como líneas rectas. Vamos a bordear toda la circunferencia del borde hasta llegar a la primera puntada que hemos dejado para hacer el cierre. Vamos a sujetar el hilo y ajustar de modo que la abertura del borde se una cerrándolo por completo, ¿no? Tiene que quedar como en la imagen, completamente cerrado. Ahora para cerrar la herida vamos a hacer un nudo de 2 lazadas sobre la pinza y sujetar el cabo final y apretarlo un poquito hasta que se cierre. Por último vamos a hacer 2 nudos de una lazada por seguridad y vamos a cortar los cabos finales. El intestino cerrado es de forma vaginal, o sea, hacia afuera va a quedar. Y así se vería el resultado de la jereta o también conocida como bolsa de tabaco. Eso sería todo, muchas gracias.